contra las manecillas del reloj. La frase bíblica de es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos es una metáfora de que cuando vas a ir del exterior hacia el centro, hacia el punto cero, implica que te tienes que despojar de todo. El camino, digamos que a este camino de implosión se le llama el camino espiritual, porque tienes que ir desde el exterior hacia adentro, tienes que irte despojando de todo, en el sentido, el rico, aquel que carga con cosas, tienes que irte despojando de todo y ser pobre, en el sentido en que tienes que tener muy pocas cosas, muy pocas emociones, muy pocos pensamientos, etcétera, etcétera, porque te estás acercando a ese vacío. Es el camino budista, donde te desprendes de todo para llegar al vacío. Y el camino, entre comillas, material es aquel en donde vas del centro y quieres conquistarlo todo, quieres tenerlo todo, quieres expandirte hasta su máxima expresión y tocar los límites del toroide. Es un camino, entre comillas, material. Pero no quiere decir que la materia y el espíritu estén divorciados, son el mismo toroide. La fuerza electromagnética es explosiva, va del centro hacia afuera, tiende al caos, mientras que la fuerza gravitacional va de afuera hacia adentro, va hacia el orden. Pero la fuerza electromagnética y gravitacional pertenecen al mismo toroide. A nivel práctico, esto es lo que se le llama la rueda del samsara, el karma y el dharma. Si no vives en el centro, si tú vives en la polaridad, va a haber un momento en donde vivas algo a lo largo de tu vida, quizás durante 20, 30, 40 años te dedicaste al mundo material. Llegas al punto máximo, al límite, y da la vuelta el toroide y te dediques al mundo espiritual. Para eventualmente volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, o con personas, o con todas nuestras acciones. Esto es lo que le llaman la acción y la reacción, el karma y el dharma. En donde si hiciste algo, te va a regresar, o lo vas a generar de tal manera que sea en sentido opuesto, pero con la misma intensidad. Eso es la ley de la polaridad. Pero, ¿cómo salir de la polaridad? ¿Cómo salir de esta ley, de esta ilusión del samsara, del karma y el dharma? De esta ley de la acción y la reacción. La única manera para salir de ello es a través de la irradiación. Y para irradiar tenemos que aprender a vivir en el vacío, en el punto cero. Si tú te ubicas en el vacío, en el punto cero, el toroide gira en torno a ese punto cero. Gira en torno a ese vacío. Y sales de la ilusión de la polaridad, donde tienes que vivir algo de una manera y después vivir la contraparte. Eso es una ilusión. Porque el universo no es unidireccional, es multidimensional y es fractal. Por lo tanto, una acción genera no una reacción, sino miles, millones, infinitas. A esto el toroide se le llama el Tao. Y el Tao, dentro del toroide, dentro del todo, encontramos el yin y el yang, la implosión y la explosión. Psicológicamente se generan pares de opuestos complementarios. La ley de polaridad es absolutamente necesaria, ya que el universo solo crea por polaridad. Cuando se quiere crear una lluvia, tiene que haber una diferencia potencial eléctrico entre los iones positivos del cielo y los iones negativos de la Tierra para que se dé un intercambio, por ejemplo, de rayos. Cuando se quiere crear energía eléctrica, una pila, una batería genera, ya que tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Si queremos generar ondas acústicas, se necesita la tensión de la cuerda para poder, a partir de esa tensión, generar un sonido. Es decir, es necesaria la polaridad y es necesaria estos opuestos complementarios. La siguiente ley, encontramos la suástica, un símbolo muy antiguo en muchas tradiciones, la representación de esta ley.
de la ley de la polaridad cuando gira hacia la derecha implosivo o cuando gira a la izquierda explosivo. Uno genera vida y el otro genera muerte. La suástica que utilizaba Hitler era una suástica que generaba muerte, era explosiva, mientras que la suástica que encontramos en el pecho de Buda es una suástica implosiva que genera vida. Uno es un camino espiritual implosivo, el otro es un camino explosivo o material. Ya que tenemos armado el toroide, ese toroide lo circunscribimos, lo idealizamos como una esfera, como un círculo, y entramos a la siguiente ley, que es la ley de contención. Las siguientes dos leyes, una es la ley de contención y la otra es la ley de la distribución. La ley de contención es lo que se llama la ley de la flor de la vida, en donde a partir de esta ley surgen los sólidos platónicos. Y una vez que han surgido los sólidos platónicos, encontramos la pentaflor, la ley de la distribución. Uno no puede distribuir algo que no tiene, no puedes enseñar algo que previamente no has asimilado, no has digerido. La ley de la contención, que surge a partir de la flor de la vida, en esta ley encontramos primero un círculo, y este círculo empieza a reproducirse alrededor de sí mismo, tomando como base la experiencia más externa, tomando como base la circunferencia. Entonces, cuando este círculo se duplica, la forma que se queda entre los dos círculos se llama vesica Piscis. Y cuando este círculo empieza a duplicarse, empieza a generarse un patrón que se llama el patrón del Génesis, que está narrado en el libro del Génesis, en la Biblia, en donde el patrón del Génesis habla de un día de quietud y 6 días de trabajo o 6 días de expresión, que es una metáfora geométrica donde en el centro está el vacío toroide, y ese toroide se desdobla creando 6 días o 6 movimientos. Este patrón del Génesis nos habla de algo que se conoce como la semilla de la vida. La semilla de la vida, o el patrón del Génesis, a partir del cual empiezan a surgir todo un planteamiento de las características de los sólidos platónicos. La ley de la contención, o ley de la flor de la vida, encontramos una secuencia numérica que es la secuencia numérica binomial. Esta secuencia parte del 0, la unidad, y empieza a duplicarse. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Esta secuencia es la secuencia que utiliza la tecnología electromagnética, que es la tecnología de las computadoras. Pero también es la tecnología que utiliza nuestro cuerpo. La reproducción mitótica celular se va partiendo utilizando esta secuencia, la secuencia de duplicación. Las computadoras utilizan ceros y unos y encendido apagado. ¿Por qué? Porque están creadas con la secuencia numérica binomial. Cuando es una manera de reducir espacios. Si tú tuvieras 8, por ejemplo, 8 apagadores, y a cada apagador le das un valor, si tú le das los valores de la secuencia numérica binomial, cuando tú juegas con esos 8 apagadores, vas a poder crear en esos 8 64 combinaciones o 64 valores. Vas a poder crear en los 8 apagadores, pones 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y tú prendes o apagas cada uno para ir obteniendo valores. Vas a poder obtener en 8 casilleros 64 valores. Es una manera muy económica de utilizar el espacio. La flor de la vida, o la ley de contención, nos habla, cuando tenemos el patrón del Génesis y lo seguimos reproduciendo, se genera un patrón llamado la flor de la vida. La flor de la vida está circunscrito en 2 círculos que representan la membrana celular, y la flor de la vida es un símbolo que se ha encontrado en muchas civilizaciones, en India, en China, en México. Se ha encontrado como patrón que representa